Vean ustedes esta imagen, es el momento de la reentrada, ¿no? De la reentrada de la cápsula de Dragon SpaceX, está captada en Alabama, en los Estados Unidos. Un viaje que dicen es histórico, que habría despegado en Florida el 21 de mayo para regresar en estas últimas horas. También otro asunto pues interesante es lo que ha estado sucediendo con este mismo presidente Volodymyr Zelensky, ¿no? Que se muestra con pues varios de los líderes más importantes del mundo, en este caso Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, y así se ha estado reuniendo con varios líderes europeos para pues pedir apoyo a lo que está pasando en la invasión de Rusia en Ucrania. Por otro lado, las inundaciones que se han estado dando en Italia y en distintos lugares de Europa han sorprendido con las imágenes el día de hoy. Así que pues también otro tema interesante. Pero bueno, vamos a la información, vamos a lo que está pasando en el mundo. Fíjense que pues les comentaba que Rusia se está preparando o tiene un movimiento que pues sí llama la atención, ¿verdad? Rusia está construyendo ahora mismo un nuevo refugio antiaéreo que sería específicamente para la élite del gobierno ruso, para los más altos funcionarios de Rusia. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué esta preparación llama también la atención? Digo, una que en teoría se supone ya tienen esos refugios, y ahora pues dicen están construyendo uno nuevo. Esto es específicamente para los más altos funcionarios del estado de la capital rusa, que fue escenario esta semana de un ataque de drones, el primero considerado después de que se inició en febrero del año pasado la guerra en Ucrania. El búnker, que tendría un coste de 35,000 millones de rublos, que son más o menos unos $500 million. O sea, realmente pues no es mucho, no es un búnker gigante ni nada, pero pues supuestamente ya lo estarían preparando. La construcción es una estructura protectora de defensa civil y será construida debajo de un hospital clínico central, donde se tratará solamente a los altos funcionarios y a la gente que lo rodea. Estará equipada con toda clase de equipos. La verdad es que pues seguramente la cifra estará mal, porque es muy poco dinero para un refugio de esta magnitud, ¿no? O sea, $500 million, pues no es mucho. Según lo que dice el despacho de Vladimir Putin, es que se encontraría cerca del palacio o del palacio del Senado del Kremlin, cuya cúpula hace poco también fue alcanzada por unos drones que supuestamente pues no se sabe dónde venían y que no sé qué, ¿no? El tema aquí es que este tipo de datos yo creo que también son una muestra de que hay nerviosismo dentro de Rusia. Otro punto que me parece interesante es lo que está pasando con Florida, ¿no? Han detectado otra vez, ¿no? La famosa bacteria come carne, nada más que en esta ocasión llama la atención que la encuentran en la costa, o sea, en las playas de Florida, ¿no? Vamos a los datos, qué está pasando, pero dice lo siguiente: hay un estudio que se hizo por parte de la Universidad de Florida, se llama Universidad de Florida Atlantic, que estuvo sacando el sargazo para determinar qué había ahí, qué había en el famoso sargazo, que pues digo, al final es el mismo que llega también acá a México, a las costas mexicanas, ¿no? Habría que hacer un estudio acá también del lado mexicano y de países del Caribe, porque pues este sargazo, esa macroalga que ustedes ven ahí en la pantalla, es o tiene, supuestamente, según el estudio, bacterias come carne, ¿no? Dice, no es novedad que como cada verano las playas del sur de Florida se llenan de sargazo. Una alga que por sí sola el alga no pasa nada, es inofensiva, vamos, huele feo porque pues tiene algunas bacterias, animalitos muertos chiquitos y así, y puede oler feo, pero en sí misma no es peligrosa, ¿no? Pero pues bueno, aquí viene lo interesante. Estuvieron pues determinando y estudiando qué tipo de bacterias hay, y dentro del estudio se demostró que tenía la famosa bacteria come carne. Según los investigadores, la presencia de estos componentes en las costas del sur de Florida generan una dice tormenta patógena perfecta, no solo para el medio ambiente, sino para que las personas puedan llegar a ser afectadas. La bacteria Vibrio se llama, no solo se encuentra en las playas del sur de Florida, sino que se presenta en los mares de todo el mundo. Pero cuando se dan este tipo de algas o macroalgas, pues se extienden. O sea, vamos que no es raro encontrar en una playa ese tipo de bacteria. Lo
que llama la atención es que se está como ampliando, digamos, el problema por las mismas algas. Dice, se le conoce de manera popular como bacteria come carne por las úlceras que genera en la piel. Entra en contacto si tocas heridas abiertas o si se consume durante la ingesta de mariscos o pescados infectados. Si bien es una bacteria que vive en el agua, suele reproducirse con más frecuencia cuando hay presencia de algas. Y por eso, estas mismas algas, cuando se extienden a cantidades de toneladas y toneladas, pues esa bacteria se puede extender también de manera pues amplia, preocupante evidentemente. Vamos a otro asunto importante. Hablando de otros temas, ¿no? Fíjense que el día de hoy Polonia ha anunciado que va a enviar armas y munición a Moldavia. Esto en plena conflicto entre Ucrania y Rusia, o entre Rusia y Ucrania. El punto es que Polonia pues también advierte que no se le puede dejar solo a Moldavia. Ellos también son los siguientes, ¿no?, en la lista de posibles intereses de Vladimir Putin. El asunto, cuando ves o cuando vemos el mapa, es que pues Polonia sabe que está entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que pues está ahora mismo invadida. Entonces se ven, aparte que pues, el problema de la Segunda Guerra Mundial y otros problemas que ha habido en el pasado han mostrado que pues no se les puede dejar solo a los países. Y Moldavia pues es un país que está ahora mismo en problemas porque ya hay militares rusos que están dentro, no tienen el permiso de Moldavia, que se les ha pedido que salgan, no quieren salirse, pero no solo eso, sino que también en Moldavia, según se revelan, hay planes para desestabilizar el país y quedárselo. O sea, si tienes a Moldavia, tienes por este lado a Crimea, ¿no? Tienes toda esta región para Rusia, ¿no? O sea, si se le llegaran a quedar los rusos todo esto, pues dejarías a Ucrania sin la salida al Mar Negro y sin la salida al mar, porque a través de aquí, de Turquía, pues hay salida, ¿no?, al océano. Entonces, esta salida quedaría destruida y por ende la economía de Ucrania estaría muy muy lastimada. Entonces es una situación obviamente muy preocupante para la existencia de Ucrania, el hecho de que vayan por Moldavia, que vayan por Crimea y por todas estas. Pero bueno, el punto es que Polonia ha anunciado que van a enviar un paquete de armas y municiones a ese país, a Moldavia, para hacer frente a las amenazas de Rusia hacia esa región. El ministro de Interior polaco, Mieczysław Kaminski, ha indicado que esa asistencia militar ha sido trasladada ya en 6 aviones de carga para apoyar a Moldavia a que siga independiente, que siga soberana ante los intentos de desestabilización interna que se han estado intentando ya desde hace varios meses sobre todo. Bueno, pues ahí está también otro tema que pues ves cómo se van moviendo las piezas, ¿no? Las piezas del ajedrez famosas. Bueno, pues ahí están moviéndose cada vez más claras hacia cada quien hacia sus posiciones. Fíjense lo que está pasando. Vamos a cambiar de tema con un asunto en China. Bueno, ella, la que va a aparecer ahorita en pantalla, vamos a ver si la podemos poner. Ahí está. Ella es la portavoz de la Cancillería de la República Popular China, Mao Ning, que asegura ha presentado China muchas quejas por el acuerdo entre Estados Unidos o los acuerdos entre Estados Unidos y Taiwán. Según China, presenta estas quejas ante las Naciones Unidas y ante Estados Unidos porque, según en la rueda de prensa del partido, el único partido que hay, pues ha dicho que tienen un plan para buscar la independencia bajo la apariencia de cooperación comercial y económica, o sea, que buscan la independencia de Taiwán. Su plan, dice, está condenado al fracaso, dice Mao, que insiste que Estados Unidos busca poner fin a cualquier forma de intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán y no quiere negociar con Taiwán acuerdos que tengan connotaciones de soberanía o sean de carácter oficial. El portavoz recomendó al país de los Estados Unidos que no envíe señales erróneas a China, las fuerzas secesionistas independentistas de Taiwán, en nombre de la economía y el comercio. Y Taiwán dice, pues, ¿cuáles independentistas? Si somos independientes, somos un país hecho y derecho y democrático. Entonces, pues bueno, ahí están esos jaloneos que pues no le hacen, creo que bien a nadie, menos a Taiwán, obviamente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a otro asunto muy interesante.